Hola, buen día, ¿cómo están? Soy yo otra vez hablando de un tema que absolutamente nadie me preguntó. Pero bueno, yo pienso que este es un tema importante, no como los otros temas de mis videos. Bueno, voy a empezar. Y quiero empezar diciendo que yo sé que doy la sensación, tengo la imagen de ser muy desinteresado, ¿no? Parece que estoy desconectado, que no estoy atento, em, pero en realidad estoy muy atento, ¿ok? Siempre estoy chequeando la comunidad de idiomas en general, los canales de idiomas más importantes, viendo de qué habla la gente en el Reddit de Dreaming Spanish, ALG, en la comunidad de mi amigo Evildea, todo. Y siempre encuentro algo de qué hablar en estos lugares. Literalmente, todo el contenido que yo tengo lo robo de aquí. Y el otro día vi un post, no voy a decir dónde, no voy a decir quién, pero era una publicación, un post que hablaba sobre contenido, una persona muy preocupada, muy asustada por el contenido que estaba mirando, porque no estaba seguro o segura o segure de que el contenido le iba a ayudar o si podía afectar su español o afectarlo a largo plazo, ¿no? La verdad, siendo honesto, no recuerdo exactamente cuál era el problema. No recuerdo si esta persona quería desarrollar un acento diferente del youtuber que estaba mirando o si descubrió que el youtuber en realidad no era latino 100%. La verdad, no lo recuerdo. O sea, yo escribí este, este video el 12 de marzo. Estamos a 21 de marzo. Olvidé completamente sobre lo que me estaba quejando. Pero bueno, era algo así. Era una duda sobre qué contenido era mejor o más optimizado mirar. Y la verdad es que yo pienso que tenés que mirar lo que tengas ganas de mirar. O sea, tenés que mirar literalmente lo que te guste, ¿ok? Especialmente si estás en las fases iniciales. O sea, incluso también cuando estás en fases avanzadas. Yo muchas veces miro videos de personas hablando español que no son nativas y eso no afecta mi español, obviamente. De hecho, yo sé que a muchas personas les gusta las experiencias personales, ¿no? Mi experiencia personal, en este caso con el inglés, cuando yo estudiaba inglés sin la intención de estudiar inglés, ¿no? Cuando hacía input sin querer, yo miraba
muchos youtubers de videojuegos, la verdad. Y tuve una época muy lamentable, la verdad, muy lamentable y muy vergonzosa, que no quiero hablar, pero tengo que hacerlo, donde miraba muchísimo contenido de League of Legends, el videojuego League of Legends. No sé, hermano, no quiero justificarlo porque es injustificable, ¿ok? Pero lo hacía. Y estuve un buen año, más o menos, mirando casi todos los días o todos los días videos de personas jugando al League of Legends, streamers que jugaban y después subían los videos a YouTube y yo miraba un montón de contenido y un montón de variedad, honestamente. El que más miraba es uno que se llama The Bows, otro que se llama Reckless, Nemesis, no importa. Lo que importa es que ninguno de estos tres, ¿ok? Son nativos de inglés. De hecho, creo que son todos de Suecia, literal. Creo que todos son escandinavos, vikingos. Y yo, sin mentir, probablemente tengo 500 horas de input. Bueno, tal vez es una exageración, pero tengo muchas. Tengo un montón de horas de input de estas personas y la verdad es que lo miro en retrospectiva y o sea, son 500 horas de contenido en inglés. Sí, tal vez no es el contenido más educativo, tal vez no tienen el vocabulario más complejo, ¿no? O algunos mejor que otros. Tal vez no tienen el mejor acento del planeta, ¿no? Pero son 500 horas de inglés viendo el juego en inglés, viendo los comentarios o el chat en inglés, ¿no? Viendo ellos reaccionando a otros videos en inglés, ¿no? O sea, es como más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas que recibís cuando mirás mucho a un creador de contenido, ¿no? Y eso es lo que pasa igual cuando mirás a un gringo hablando español o mirás a un youtuber que, que es de otro país, que no es el acento que querés. O sea, mientras lo que diga tenga sentido, obviamente, ¿no? Porque si mirás, por ejemplo, a este bebé, respeto máximo a este bebé, pero no está diciendo nada coherente. Entonces, si mirás algo coherente, yo lo siento, pero veo más cosas positivas que negativas, ¿no? Es lo que yo veo. Entonces, y me parece que en español
es mucho mejor y más fácil y menos arriesgado que en inglés, por ejemplo. Porque la mayoría de palabras en español, no importa si sos mexicano, español, argentino, boliviano, etc., las vas a pronunciar igual. Casa es casa en cualquier dialecto, ¿ok? Obviamente varía las palabras que usan, pero bueno, o sea, hermano, no importa mirar detenidamente cada cosa, ¿no? Enfocarse en las cosas pequeñas, enfocarte en lo grande, en que estás viendo una persona formular frases completas, ¿ok? En español y, y estás adaptándote a escuchar, adaptándote a interpretar en contexto y que, la verdad, todos tenemos errores, pero en español yo siento que los errores son menos escandalosos que en inglés, por ejemplo, y que los errores pueden venir de personas nativas también. Por ejemplo, hace unos meses yo estuve mirando un montón de videos de estos youtubers de Estados Unidos. Creo que se llaman como Cias y Blue, algo así, no importa. Pero no me acuerdo de qué hablaban en el clip, pero pronunciaba la palabra sutil en inglés, obvio, mal, ¿ok? De forma equivocada. Hermano, lo voy a buscar. Un momento. A mad Chinese person. No, You know what no. I'm saying? Chinese be like, it's a little subtle. Like, no, no disrespect. No. I But know. like, Yeah, it's yeah. like, some boy call, No, I'm saying, No, I know. I'm I know not no trying to be disrespect, funny. bro. I know, bro. No disrespect, bro. Yeah, yeah. But you know what I'm saying? But then the Japanese be like, Perdón, miré el clip completo porque quería recordarlo. Bueno, ¿entienden mi punto o no lo entienden? ¿Tiene sentido o no? Cuestión, que en términos de comprensión es más importante la exposición al lenguaje, o mejor dicho, es más importante la intención de exponerte y exponerte que a lo que te estás exponiendo. Más o menos, ¿ok? Al final, yo con inglés miré a estas personas por horas y horas y horas y probablemente si no lo hubiese hecho, si no hubiese encontrado a estos creadores de contenido que me gustaban tanto, no hubiese mirado contenido en inglés o lo hubiese visto aburrido o no prestando atención de mala forma. En cambio, me ayudó muchísimo porque la inmersión fue más fácil y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, también si vas a visitar países como Argentina, vas a encontrar un montón de personas con diferentes acentos, de diferentes países, etc. Y no vas a arruinar tu acento por mirar contenido de personas de Guinea Ecuatorial.
Y si no querés un acento de Guinea Ecuatorial y lo desarrollás, podés repararlo. Es que no hay ningún problema con tener un acento que no querés o un acento que considerás malo, porque el acento lo practicás, ¿ok? El acento lo practicás y lo mejorás. Obviamente va a ser un proceso, pero bueno, o sea, todo es un proceso en la vida y cuando sos un niño también pronuncias mal, también cometes errores y ahora hablas tu lengua materna perfecta, o sea, perfectamente. Entonces, la verdad, yo te quiero decir desde lo profundo de mi corazón que yo pienso que es mejor que simplemente mires lo que quieras mirar y que yo estoy del lado de que no importa tanto estas cosas en comparación a otras. Mi posición es esta y yo considero que es mejor que no sobrepienses y lo hagas y mires cosas que te gustan que mirar específicamente lo que es mejor y más optimizado para tu español, que no sé quién inventó esa regla, pero eso es lo que yo pienso. Gracias por escucharme.